Entonces, lo que decía es que hay una diferencia a veces entre los métodos, entre las soluciones de nuestros métodos numéricos y las soluciones del mismo problema a través del método analítico, pero estas diferencias no se deben meramente a que con el numérico aproximamos al método analítico, sino que incluso, por ejemplo, la tendencia de una función puede ser completamente distinta a la tendencia del resultado numérico, ¿no? La tendencia de una función que resuelve una ecuación diferencial, por ejemplo, puede ser distinta a la que tiene nuestro método numérico, ¿ya? De manera que ya no, digamos, compete o ya no se podría hablar de que el método numérico se está aproximando al método analítico, ¿ya? Entonces, justo en la ecuación del calor, tenemos que ese es un posible. Entonces, en el método, en la ecuación del calor, justo cuando usamos el método explícito, encontramos que podemos caer en ese problema, ¿ya? Básicamente porque hay una restricción física acerca de la situación, ¿sí? Que no necesariamente está tomada en cuenta cuando nosotros hacemos nuestro método numérico, ¿ya? Y esta restricción física es justo el principio de máxima temperatura. Entonces, el principio de máxima temperatura lo que establece es que, digamos, la máxima temperatura en un problema que, por ejemplo, ya yo tengo, no sé, al menos hay algún problema, ¿no? Donde en el tiempo inicial, la distribución de la temperatura en el tiempo inicial, ¿sí? Va a ser la máxima, porque después de esa temperatura va a empezar a difundirse en el ambiente, ¿sí? Entonces, como que si yo traigo algo, una taza de café ahorita caliente, y ahí, pucha, como que ahorita estoy en Quito y está súper frío. Entonces, como que espontáneamente lo que yo esperaría es que en ese caso empiece a difundirse la energía calórica, digamos, al entorno, ¿sí? Entonces, digamos, para esos casos yo necesito que la temperatura para los tiempos iniciales sean mayores que para los tiempos posteriores, ¿sí? Entonces, en esa idea, digamos, nosotros notamos que, bueno, voy a mostrarles digamos, la pantalla justo en la parte del video donde se explica eso de la máxima temperatura, para que sea más concreto lo que estoy hablando. Entonces, denme un ratito, ¿sí? Ah, ah, no, 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 no. Solo un ratito, déjenme, ya les busco ese problema. Ya, entonces les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Ay, no, 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 no. Ya, entonces ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Por ahí alguien en el chat me dice, no, hola, ¿qué tal, hola? Gracias por saludar, así que, entonces me imagino que ya están viendo mi pantalla y a lo que me refiero es esto, ¿no? A que, digamos, matemáticamente lo que en efecto y de manera ya más concreta, lo que dice el principio de máxima temperatura es esto, ¿no? En concreto, sí que digamos, la U es la temperatura, ¿no es cierto? Y digamos, aquí el T1 es un tiempo, digamos, previo al tiempo T2, ¿no? Eso es lo que nos dice esta información de aquí. Y la cosa es que supónganse que yo tengo como que una cuestión como alargada, ¿no? Como, por ejemplo, como si es que yo fuera a medir la temperatura a lo largo de esto y esto fuera, imagínense una vara de metal, ¿ya? Puede ser de plástico, lo que se imaginen, y puede ser este mismo objeto, ¿ya? Solo que digo, bueno, si se imaginan una vara de metal, tal vez es mejor porque, digamos, uno tiene una noción de que chuta las varas de metal se calientan más que esto, ¿ya? Y ya. Entonces, solamente es por comodidad de lo que uno pueda imaginar, ¿ya? Entonces tienen este objeto y supónganse que ustedes, digamos, quieren examinar cómo es la difusión, cómo se transmite la energía calórica a lo largo de este objeto, ¿sí? Supónganse que yo tengo acá una fosforera y le estoy prendiendo solo en este lado, ¿ya? Entonces me gustaría saber cómo que mantengo la temperatura en este borde constante, digamos, y acá pongo un hielo de manera que aquí esté cero y acá está, no sé, 40 grados centígrados. Entonces lo que me gustaría saber es cómo se difunde la energía calórica, pero digamos en esta dirección, ¿ya? ¿Por qué pienso que puedo hacer esa aproximación, ya de que en este caso puedo tratar este objeto que está en tres dimensiones como si tuviera una sola dimensión?
Pues porque, digamos, el resto de dimensiones que corresponden digamos, la longitud que hay desde el centro hacia arriba y la longitud que hay desde el centro hacia un lado, ¿sí? Digamos, y la otra dimensión estaría como que a lo largo a lo largo de la extensión del marcador, ¿no es cierto? Entonces, como que tengo aquí una dimensión así, luego tengo otra dimensión así y otra dimensión así. Entonces, la dimensión que está así, la dimensión que está así, digamos, si nosotros comparamos, miren, es este pedacito y este pedacito, ¿no es cierto? Tan pequeños con respecto a la otra dimensión. Entonces, cuando las otras dos dimensiones de un objeto en tres dimensiones, digamos, son como que despreciables con respecto a una tercera, entonces yo tengo como que me puedo dar el permiso ya, dependiendo, claro, de cuán precisos quieren ser con su método, ¿no es cierto? Tengo el chance de elegir que este objeto lo voy a tratar como si solo fuera en una dimensión. Y esto quiere decir que, digamos, lo que me interesa o, digamos, la parte de la transmisión o la difusión de la energía calórica en este objeto me va a interesar más a lo largo de esto, ¿no es cierto? Ya, entonces, la cuestión es que el principio de máxima temperatura decía que, digamos, si a un tiempo inicial, ¿sí? Yo mido la temperatura aquí, acá, 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 ¿sí? Así en todos los puntos, en todos los nodos que yo pueda encontrar, ¿no? Porque, digamos, no es que puedo en todos, absolutamente todos los puntos de este objeto puedo medir exactamente la temperatura. ¿Por qué? Porque este es un objeto continuo y, digamos, supónganse que yo pongo aquí una regla y entonces pongo acá la regla en 0 y acá, digamos, no se marca el 7 ya. Pero desde 0 hasta 7 hay infinitos puntos ya, si es que yo los considero dentro de los números reales. Entonces, lo que hago es como que modificar esto, ¿no es cierto? Y escoger de todos esos números que van desde el 0 hasta el 7 algunos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, de eso sí puedo tener las temperaturas. Entonces, supónganse que mido la temperatura aquí y me da 3, la temperatura acá me da 5, la temperatura acá en el centro me da, por ejemplo, 20, la temperatura acá, no sé, 3, así acá 2, acá 1. Entonces, en el centro, digamos, tuve la mayor temperatura para el tiempo inicial. Si como que logro congelar el tiempo y les pido, a ver, infórmenme cuál es la temperatura en cada uno de esos puntos, ¿no es cierto? Entonces, o de alguna manera, digamos, simultáneamente tengo varias personas que en esos nodos miden en el tiempo inicial las temperaturas. Entonces, digamos que la del centro, que era 20, es la máxima temperatura para el tiempo inicial. Si ese valor va a ser el máximo valor de temperatura que tenga el objeto en el tiempo, ¿sí? Entonces, con las condiciones iniciales dadas, esta temperatura 20 es la máxima que va a tener. Después, digamos, puede ser que este punto de aquí que tenía, no sé, temperatura 2 en el tiempo inicial, para el tiempo posterior, digamos que ya tiene temperatura 5. Pero igual ese 5 siempre va a ser, digamos, esos valores que yo pueda encontrar ya, las temperaturas en los distintos puntos del transcurso del tiempo van a ir modificándose, pero van a modificarse de manera que nunca van a exceder el valor máximo que se tuvo en algún punto al inicio digamos, de que yo empiezo a medir la difusión o empiezo a analizar el fenómeno de difusión de la energía calórica. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos quiere decir en particular y de manera ya más concreta el principio de máxima temperatura. ¿Sí? Entonces les voy a compartir de nuevo la pantalla para que tengan un chance más claro a qué me refiero, ¿no? Con respecto a eso. Ya, entonces, eso, digamos, matemáticamente está expuesto de esta manera, ¿sí? Y la cuestión es que a medida en la medida en la que nosotros consideremos, miren, nosotros digamos que al reemplazar nuestro método de diferencias finitas en la ecuación del calor, ¿no es cierto? Llegamos a esta ecuación de aquí, que va a ser la que nos provee nuestro método numérico. Y resulta que, digamos, nosotros para que se cumpla el principio de máxima temperatura, que es una restricción física ya, o sea, digamos, de por sí estas ecuaciones no nos dicen nada si nosotros no las vinculamos con propiedades del mundo, ¿no es cierto? Entonces, el momento que les vinculamos con propiedades del mundo, estas propiedades del mundo, digamos, concreto, digamos, no pueden ser, no tienen una arbitrariedad, sino que, digamos, tienen ciertas restricciones. Son de una manera y no son de otra. Entonces, la manera en cómo se comporta la temperatura es de manera que sigue el principio de máxima temperatura. Y la cuestión es que cuando esto de aquí, digamos, es positivo, cuando este término de aquí es positivo, es cuando, digamos, esta expresión numérica cumple con el principio de máxima temperatura. Entonces, eso quiere decir que nuestra expresión numérica, solamente cuando está con esto que está entre paréntesis positivo, va a permitir obtener soluciones que son acordes a lo que, o aproximadas a la realidad. Sí, en el caso en que esto no sea positivo, entonces no vamos a tener eso, ¿ya? Entonces, en este video lo que muestro es cómo es que eso sucede, ¿no? Entonces, digamos, lo que digo es, miren, esto es lo que vamos a terminar eligiendo, que sea mayor o igual que 0 para que se cumpla digamos, esta condición
en nuestro método numérico, ¿no es cierto? Entonces, la restricción aquí, bueno, si tienen preguntas en particular acerca de esta deducción, de ley les acolito diciendo ya, pero la pregunta en particular me decía como que, o lo que yo te entendí que me preguntabas es, o sea, como que te especifique más acerca de esto, ¿no? Entonces, la razón por la que en el método explícito hacemos esta restricción es porque para que se cumpla el principio de máxima temperatura, esto de aquí tiene que ser positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que esto quiera hacer, que esto sea positivo? Pues, que el rato que yo despejo, ¿no es cierto? Si esta ecuación es verdad, esta ecuación de acá también es verdad, ¿no? Simplemente, digamos, esta inecuación de aquí, con esta inecuación de acá, son equivalentes, ¿no? Entonces, ¿qué es el gamma? El gamma es justo, ¿dónde estás, gamma? Bueno, el gamma tiene temporales, ¿no? Y espaciales. De hecho, miren, el gamma, al despejarlo, ¿sí? Nos da esta expresión. Es decir, el gamma me parece que es del cuadrado, ¿sí? Entonces, eso, el principio de máxima temperatura, Henry, apaga tu micrófono, loco, no se oye. Gracias. Ya, entonces, lo que les decía es que al final de cuentas, ¿sí? Lo que uno termina haciendo es viendo que la restricción que el principio de máxima temperatura nos exige sobre el método explícito es que para que nuestra solución numérica se aproxime en efecto a la solución analítica, yo no puedo tomar cualquier intervalo temporal, sino que al final de cuentas mi intervalo temporal, ya que el gamma está relacionado con este intervalo temporal, ¿no es cierto? Bueno, de hecho el gamma en este caso es delta t sobre delta x al cuadrado, delta t por k sobre delta x al cuadrado, ¿sí? Y entonces, ya que gamma es eso, el rato que yo despejo el gamma, encuentro que la restricción sobre gamma en pocas también es una restricción, o de manera equivalente esa restricción sobre gamma es una restricción sobre el intervalo temporal que yo puedo tomar. Si yo tomo un intervalo temporal mayor que este número que voy a obtener aquí, entonces, para que tenga sentido lo que estoy diciendo, primero yo debería ya haber fijado un delta X, ¿sí? O fijar un delta X que sea coherente con este delta T, eso es lo que, digamos, en general debería pasar, ¿sí? Pero si yo en efecto, yo ya fijo un delta X, el delta T no puede ser cualquiera, el delta T siempre tiene que ser menor que esta cantidad. Solo así, digamos, mi método numérico va a cumplir con el principio de máxima temperatura y por ende, digamos, nuestra solución numérica, en efecto, se puede decir que se aproxima a nuestra solución analítica. Ya, entonces, hasta ahí díganme si todo bien o si no puedo, digamos, tienen una pregunta más detallada acerca de eso, puedo de ley contestarles, ¿sí? ¿No? Entonces, no caché quién me preguntó, pero aquí me preguntó, sí, sí, te Sí, confundí. sí está claro, ya sí le cacho más. ¿Perdón? Sí está claro, así le cacho más. Ya está. Bacán, bacán, bacán. Ya, entonces, pregúntenme más cosas, ¿no? Verán, También sería, sí, 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 sí. eh, no sé si se puede hacer como una tutoría o algo acerca de la separación de variables, porque en los videos no le entendía muy bien. Sí, No sé. ¿cómo se llama? El viernes justo vamos a tener acerca de eso, ¿ya? Esa tutoría acerca del método de separación de variables, porque el viernes es donde vamos a tener ya ese examen. Y el examen, digamos, principalmente la parte difícil es eso, ¿no? La parte del método de separación de variables. Entonces, sí, de ley, vamos a tener una tutoría acerca del método de separación de variables. Digamos, como ustedes saben, ¿no? O sea, el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias que tuvieron en Mate 3, digamos, fue una resolución, una forma de resolver las ecuaciones diferenciales meramente analítica, ¿sí? No se mostró nada de numérico ahí. Y de la misma forma, hay solamente un curso que es de resolución de ecuaciones diferenciales parciales solamente de manera analítica. Y digamos, la piedra angular de cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales parciales es el método de separación de variables. Porque, digamos, a través de este método, nuestras ecuaciones diferenciales parciales se pueden descomponer en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y entonces, una vez que obtenemos las soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros ya solamente, bueno, solamente ya deberíamos generar una combinación lineal de todas estas soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias que se desprenden de la ecuación diferencial parcial que estamos resolviendo analíticamente. Ya, ahora estas soluciones van a ser funciones.
pero la cuestión es que son infinitas soluciones. Entonces, digamos, al final de cuentas, cada función va a terminar expresada como una suma infinita de otras funciones, ¿ya? Ahora, resulta que las funciones que nosotros obtenemos en los casos que hemos analizado, en el caso más bien en concreto de la ecuación del calor, que la resolví analíticamente con ese método, notamos que las soluciones de las ecuaciones diferenciales en la que se descompone esta EDP, la ecuación del calor, ¿no es cierto? Me refiero a esta, ¿no? UT igual a K por UXX, ¿no? Donde, digamos, es la primera derivada parcial con respecto al tiempo y esta es la segunda derivada parcial con respecto al espacio. Digamos, esto sería en una dimensión, ¿no? En 2 dimensiones tenemos esto. ¿Ya? Entonces, la cuestión es que cuando nosotros resolvemos esto analíticamente, ya dejamos de tener estas derivadas porque miren, esto es una notación para esto, ¿no? La derivada parcial de u con respecto a t. Sí, esta de acá es una notación para decir que es la derivada, digamos, segunda con respecto a x, ¿sí? Entonces, pero nosotros ya logramos cambiar esta ecuación en derivadas parciales, ¿no? Por eso estoy aquí haciendo énfasis en que estoy yo derivando parcialmente, porque uso, digamos, el hecho de que yo no esté usando este operador diferencial así con el palito parado, sino más bien con el palito curvadito. Es lo que quería decirles, ¿no? Estos son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, el rato que esto usamos el método de diferencia, de separación de variables, lo que hacemos es a esta de aquí cambiarla por varias ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero estas ecuaciones diferenciales ordinarias, a su vez tienen soluciones, infinitas soluciones del tipo seno, coseno, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, la solución, esta u de aquí, va a terminar expresándose como una suma infinita, ¿sí? Desde, digamos, ya, de senos y cosenos. Senos, senos, ¿sí? Ya, entonces, esta suma infinita de senos y cosenos justo nos recuerda nuestras series de Fourier, porque nuestras series de Fourier nos decían que las funciones las podemos expresar en efecto como una suma infinita de senos y cosenos, donde esta reexpresión, si no se la hace, no se reexpresa esta función de aquí necesariamente porque a esta función no se la conoce, sino que digamos es más útil expresar estos mismos pares, conjunto de pares ordenados, porque una función es un conjunto de pares ordenados, nos resulta muchas veces más conveniente expresarlos en vez de como la función viene dada de por sí, supónganse que es el 3x más 5, ¿sí? Esta misma, los valores de x y de sus imágenes correspondientes, al ser filtrados por la función u, nos va a generar para cada valor de x una correspondiente imagen, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo infinitos valores de x, voy a tener infinitas imágenes y por lo tanto voy a, al final de cuentas, tener un conjunto infinito de pares ordenados. Ese conjunto infinito de pares ordenados es lo que define esta función. Ahora, estas operaciones de aquí son capaces de darnos ese mismo conjunto infinito de pares ordenados. Pero, digamos, no es tan, digamos así nomás, que yo pongo cosenos y senos, sino que estos cosenos y estos senos están multiplicados por coeficientes, digamos, por constantes, ¿sí? Y cada una de estas constantes, ¿no? Esto es de n, esto es de n, ¿sí? Como les digo, acerca de esto voy a hablar ya más concretamente el viernes, porque necesito que, digamos, usen el tiempo que tienen hasta el viernes para tratar de entender estas cosas, viendo en el libro, viendo en el video, tratando de hacer el deber, ¿ya? Entonces, la cuestión es que estos coeficientes que tienen aquí, si nosotros les ponemos los coeficientes adecuados, ahí es cuando en efecto nos va a dar que esta suma infinita van a generarnos el mismo conjunto de pares ordenados que nos hubieran generado estas operaciones de aquí. Ya, pero para ello es importante, digamos, definir bien esto y definir bien esto para que puedan hacer lo que menciono, para que en efecto el conjunto de pares ordenados dados por estas operaciones de aquí sea igual al conjunto de pares ordenados dado por estas operaciones de acá. Entonces, digamos, la parte como que suele ser como la complicada, ya, de cuando uno resuelve analíticamente las DDPs, ecuaciones diferenciales parciales de este estilo, es el averiguar cuáles son estas coeficientes en particular. Y ahí es cuando entran, digamos, las series de Fourier, porque estas coeficientes en particular son justo coeficientes de las series de Fourier, son constantes que uno encuentra en las series de Fourier. Y entonces estas constantes que uno encuentra en las series de Fourier tienen unas fórmulas en particular para poder ser halladas, donde, digamos, ahí es donde ingresan las integrales, ¿no? Las integrales que ustedes verán en el video. Entonces, digamos, podemos hablar de esto más concretamente, pero la idea general es esa ya. Y la forma de nosotros ir encontrando estas coeficientes tiene que ver con que nosotros
podamos ingresar tanto que podamos ingresar las condiciones, tanto de frontera como las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, el momento que uno trata de ingresar las condiciones iniciales, es donde tal vez es un chance más difícil, digamos, como de cachar cómo se están encontrando estos coeficientes. Y de eso sí puedo hablarles el viernes con más detenimiento, ¿sí? Ajá. Entonces, hoy en particular me gustaría que me pregunten más acerca de lo que les voy a evaluar hoy, en la noche acerca de los métodos numéricos, en cambio, para resolver la ecuación de Laplace y las ecuaciones del calor explícito e implícito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pregunta que me hicieron hace un ratito acerca el, esto, ¿no? Del principio de máxima temperatura, de que por qué uno tiene que restringir de cierta forma los intervalos temporales en el método explícito. Eso sería como una pregunta conceptual que yo si hiciera hoy, por ejemplo, en el cuestionario, ¿ya? Y debido a que, por ejemplo, en el método perdón, en la ecuación del calor, ¿no es cierto? Cuando la resolvemos numéricamente a través uno tiene el chance de ver si lo resuelve numéricamente a través del método explícito o si lo va a resolver a través del método implícito, ¿sí? Pero si uno, digamos, usa el método explícito, tiene que tener claro que el delta T no lo va a poder poner de cualquier forma, sino que siempre va a estar correlacionado con el delta X tal como se mostró en la ecuación hace un momento, ¿no es cierto? Tiene que ser menor o igual, ¿no es cierto? Que el delta X al cuadrado por el casi sobre 2, ¿no es cierto? Una expresión así estaba, ¿no? Entonces, digamos, el momento que uno hace esa restricción, digamos, ya le va a salir bien la solución ya. Pero a uno, digamos, en general lo que le gustaría es que el método no dependa ya de que yo le condicione los intervalos temporales de cierta forma, ¿ya? Y me gustaría tener a mí la libertad de poner el intervalo temporal que a mí me diera la gana, ¿ya? Porque al final de cuentas, el método sí se puede hacer más preciso si es que yo uso intervalos temporales cada vez más y más y más y más pequeños. O sea, al final de cuentas, el cálculo diferencial, lo que busca es eso, ¿ya? Que igualar o hacer equiparable a los instantes de tiempo con intervalos de tiempo que sean tan pequeños como uno le dé la gana. Entonces, pero que no sean cero. Pero tan pequeños como a uno le dé la gana, significa que yo estoy excluyendo la posibilidad de restringir justo el intervalo temporal, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre un intervalo temporal y un instante de tiempo, ¿no? En general, un intervalo temporal es como, por ejemplo, no sé, empezamos la reunión a las 11 y supónganse que acabamos a las 12, ya, entonces ahí hay un intervalo de tiempo, ¿sí? Mientras que un instante de tiempo es, digamos, un punto en la recta numérica que correspondería a los valores de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, el instante temporal, en este caso sería las 11 en punto, por ejemplo, ya, aunque empezamos 11 y 10, no sé, ya, pero y el intervalo temporal es algo que tiene una duración, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que justo cuando nosotros el intervalo temporal le podemos hacer tan pequeño como queramos, pero que no sea cero, entonces es cuando tenemos una solución, digamos, analítica. ¿Ya? Cuando la solución analítica puede darse, es porque nosotros logramos considerar esos intervalos temporales o intervalos de nuestra variable independiente tan pequeña como queramos, digamos, pero que no sea cero. Ya, ahora, el método numérico, en general nos permitiría escoger valores pequeños, sí, pequeños, pequeños, pequeñísimos, ya. Pero, digamos, habrían ciertas restricciones de escoger un valor tipo 0.000000009, tal vez, ya, en el intervalo temporal. Porque a nivel computacional es como mucha carga hacer operaciones con valores tan pequeños. Imagínense que ustedes tienen que poner un valor tan pequeño en el denominador, la fracción se hace enorme, ¿no? Entonces, digamos, pero nosotros quisiéramos, bueno, aceptar que tenemos esas restricciones computacionales, pero además de tener esas restricciones computacionales, tener que tener otra restricción como tipo la que está dada por el principio de máxima temperatura, donde el intervalo temporal tiene que estar restringido y no puede ser tan pequeño como quiera. Entonces, eso no es algo como que necesariamente nos guste en términos de precisión. Pudiéramos ser más precisos sin tener que limitar nuestro intervalo temporal de alguna forma. Entonces, eso a su vez, digamos, nos dice que ya es útil buscar otro método que ya no dependa de que yo restrinja mi intervalo temporal de cierta forma, ¿sí?
Entonces ya ese es el método implícito, ¿sí? Entonces el método implícito, en el caso de los métodos implícitos en general, ya, que nos ayudan tanto como cuando teníamos sistemas rígidos, es decir, ecuaciones diferenciales a las que se les llaman sistemas rígidos, o en este caso, como pasa en las ecuaciones diferenciales parciales, como en la ecuación del calor, lo que se hace es pasar del método explícito al implícito para no tener que pasar por estas restricciones que tenemos como en el método explícito del calor. Y para hacerlo explícito, lo que hacemos es considerar las funciones no en el nodo temporal presente, sino en el nodo temporal posterior. Eso es lo que hacemos cuando nosotros usamos las derivadas, por ejemplo, con respecto a X o la derivada con respecto a Y, ya sea primera o segunda derivada. Nos damos el permiso de estas derivadas, de aproximarnos de estas derivadas numéricamente con fracciones que están evaluadas en la función en distintos nodos espaciales y temporales. Pero los nodos espaciales, digamos, las solemos evaluar en el nodo posterior, en el nodo presente y en el nodo anterior. Recuerden, la segunda derivada de una función en general es la función evaluada en el nodo posterior, menos 2 veces la función evaluada en el nodo presente, más la función evaluada en el nodo anterior, y todo eso dividido para el intervalo h al cuadrado, ¿sí? Donde el h es el intervalo o la distancia entre nodos, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, en este caso, el intervalo entre nodos sería delta x al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el punto es que ¿cómo se está derivando cuando se deriva parcialmente? Solamente con respecto, en este caso, por ejemplo, a la variable x, la variable del tiempo, porque esta es una función, la u, una función que depende del tiempo y del espacio. Entonces, la variable temporal, digamos, en este caso, actúa como constante. Pero ¿cuál valor constante? Sí, entonces yo puedo tomar el valor constante del tiempo para el nodo temporal presente o el valor constante de tiempo para el nodo temporal posterior. Y el método implícito lo que hace es considerar la aproximación numérica para el nodo temporal posterior. Entonces, digamos, simplemente para dejar esto más claro, déjenme poner a qué me refiero un poco más concretamente en este caso, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, miren, por ejemplo, si nosotros nos queremos aproximar a esta derivada, a esta segunda derivada, ¿no es cierto? Usando el método de diferencias finitas. Lo que queríamos es evaluar la u, ¿no es cierto? En nuestro nodo temporal, en nuestro nodo espacial posterior. Si en este caso las i's van a corresponder a nuestro nodo espacial, a nuestro nodo espacial o a nuestra variable x, y las jotas van a corresponder a nuestra variable espacial y digamos, las n's van a corresponder a nuestro nodo temporal, ¿ya? Entonces, digamos, si todavía no están en ese punto del aprendizaje y es como que están pensando, fucha, ¿y este man qué está diciendo ahora? Entonces es cuando tienen que empezar ya de verdad a revisar bien los ejercicios, digo, los videos, ¿ya? Entonces, si eso les causa, lo que les acabo de mencionar, les causa confusión, entonces mírenlo más bien de la siguiente forma, ¿no? La función u es una función que depende del tiempo, de la componente de la coordenada x y de la coordenada y. Cuando nosotros vamos a usar ya un método numérico, los valores que toma t, x y y no pueden ser parte del continuo, sino solamente me voy a fijar en ciertos nodos, en ciertos valores particulares, no en el conjunto infinito de valores que puedan tener los reales, sino solamente ciertos valores. Para hacer eso, lo que hacemos es estas variables les subindexamos. Esta sería t sub n, esta sería x sub y esta sería y sub j, ¿sí? Esta subindexación lo que nos dice es que ahora estas variables se van a comportar como si fueran una especie de contenedor de valores. Entonces, al igual que antes, sí, también es un contenedor de valores, pero cuando yo le pongo t sub n, ya no puede contener, digamos, todos los valores de los números reales, sino solamente cierto conjunto finito de valores, ¿sí? Finito y discreto. Entonces, digamos, el momento en el que yo ya cambio de esta notación y digo, bueno, a esto de aquí lo voy a expresar como U, N, I, J. Esto es una notación, ¿sí? Digamos, perdón. Esto es una notación, es como que yo defino que este va a ser el nombre para referirme a esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que, la notación, con esta notación es con la que se termina reexpresando esta ecuación diferencial, ¿ya? Pero si todavía tienen problemas en llegar o no han llegado a ese punto para ver cómo se cambia de esta notación a la otra, lo que quería indicarles simplemente es que cuando nosotros vamos a evaluar la segunda derivada de la función, nos podemos aproximar a esta segunda derivada a través de la siguiente fracción. Se toma la función y se le evalúa, digamos, en el nodo, si aquí estamos derivando con respecto a x, la segunda derivada, entonces el subíndice, o sea, digamos, x sub i
este se le evalúa en el nodo espacial con respecto al cual se le deriva, pero en el nodo espacial posterior. Entonces, si el nodo presente es del x sub i, el nodo espacial posterior es del x sub i más 1, ¿no es cierto? Ya, ahora el nodo a las y sub j no se les va a hacer nada, se le sigue evaluando en el nodo presente. Y al tiempo, digamos, le voy a evaluar en el nodo presente t sub n, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con presente? Aquí yo no estoy poniendo aquí más 1 o menos 1, tanto para el subíndice j como para el subíndice t, para el subíndice n, perdón. Ya, entonces, esto de aquí es un número real, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, esto es un valor concreto y este es un valor concreto, una función de 3 valores concretos. Cuando esta es una función escalar, entonces nos devolvería en potencia un número real, ¿no es cierto? Ya, ahora este número real de aquí, yo le tengo que quitar 2 veces esta misma función, pero evaluado en sus nodos presentes, ¿sí? Entonces, digamos, yo tendría x sub i, y sub j, y aquí yo tendría t sub n, ¿sí? Y luego, en la fracción, acá al lado, debería estar, voy a ponerla aquí, ¿no? Más esta misma función, pero evaluada en el nodo espacial con respecto al que yo estoy derivando, evaluada en ese nodo espacial, pero anterior, ¿no? Entonces, este sería el posterior, porque si el presente es el nodo x sub i, el nodo posterior sería el x sub i más 1, ¿no? Entonces, este va a ser el nodo espacial anterior x sub i menos 1. Aquí yo tuviera y sub j, y aquí yo tuviera t sub n, ¿sí? Y estos tres valores van a ir en el numerador, ¿sí? Entonces, y en el denominador lo que va a estar, ¿sí? Entonces imagínense que esto está aquí en el numerador, ¿no? Sumado, ¿no es cierto? Y en el denominador lo que va a estar es el delta x al cuadrado, ¿ya? Entonces esta fracción es la que me permite aproximarme a esta segunda derivada, ¿sí? Pero eso es solamente cuando yo uso el método explícito, porque cuando yo uso el método implícito, lo que hago es que todos los nodos temporales van a estar evaluados ya no en t sub n, sino en t sub n más 1. Ese truco está justificado en los videos, o sea, la razón por la que podemos hacer eso está justificado en los videos y además es, digamos, lo que nos permite pasar del método explícito al método implícito, ¿sí? Ya, entonces, claro, todo esto, digamos, desde mi punto de vista, tiene más sentido, no es que estoy ahorita explicándoles desde cero esto, ¿no? Porque mi intención es que, claro, vean los videos, ahí estoy explicando con todo el detalle estas cosas, y lo que mi intención es como, digamos, aquí aclarar un chance las cosas, tomando en cuenta que ustedes ya vieron al menos una parte de los videos o les dieron una revisada y algo entendieron, ¿sí? Entonces, tal vez con la esperanza de que esto les pueda aclarar ciertas cosas, ¿ya? ¿Cómo se pasa del método explícito al implícito? Pues justo evaluando los nodos temporales en el rato que uno hace la aproximación a través del método de diferencias finitas con respecto a las segundas derivadas de nuestra ecuación diferencial, cuando uno lo que hace es evaluar en vez de los nodos temporales presentes, evaluamos en los nodos temporales posteriores. Entonces, en los presentes, eso corresponde a hacer el método explícito. Cuando yo evalúo en los nodos temporales posteriores, eso corresponde a usar el método implícito. Y en los mismos videos lo que hago es mostrarles cómo es que el método implícito no necesita que nosotros hagamos ningún tipo de restricción sobre el gamma y por lo tanto no tenemos que hacer ningún tipo de restricción sobre el intervalo temporal o el intervalo espacial que nosotros usemos. Entonces, por eso es, digamos, beneficioso el método implícito, ¿sí? Ajá. Ahora, miren, ya, faltan como 3 minutos, puedo mandarles otro enlace si tienen como más preguntas, todo bien, pero quisiera aprovechar para contarles algo acerca del proyecto, ¿ya? Entonces, primero que nada, necesitan ya descargarse el libro de ecuaciones diferenciales parciales porque recuerden, el viernes ya les tomo el examen y va de ley uno de esos ejercicios de la página 74 que les voy a evaluar, ¿sí? Ya, pero más que nada, también vayan viendo los artículos, ya necesitan tener ya grupo para esta semana de cuál va a ser su grupo para hacer el proyecto, porque el proyecto se van a dedicar toda la siguiente semana, ¿sí? Además de eso van a necesitar ya elegir cuál es el sistema de ecuaciones sobre el que van a querer trabajar, ¿sí? Pero el momento que ustedes ya escogen un sistema de ecuaciones diferenciales, sobre el cual ya van o una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Sobre la que van a trabajar, esa ecuación diferencial no va a estar como que en el aire ya, sino que va a estar asociada a algún problema. Entonces, digamos, el proyecto se trata de que, ya sea que ustedes toman ese modelo que resuelve cierto problema que ustedes encuentran en toda la literatura que les di o en alguna que ustedes escojan, ¿sí? Y modifiquen el modelo.
Modifiquen el modelo de manera que haga dos cosas ya. O resuelva un problema modificado al que ustedes originalmente vieron en el artículo, o digamos que resuelva el mismo problema, pero que tome en cuenta consideraciones que no estaban consideradas en el artículo original, ¿ya? Tipo como lo que yo hice cuando les evalué en el examen de medio módulo, ¿no? Tenemos un sistema SIR, por ejemplo, o tenemos unas ecuaciones donde en general suelen tener unos coeficientes, donde estos coeficientes son los números que están multiplicadas por las funciones que resuelven nuestras ecuaciones diferenciales. Estos coeficientes suelen ser constantes en los modelos originales, pero digamos, tomarlos como constantes es alejarse un chance de la realidad, porque estos constantes no necesariamente se mantienen así. En particular, cuando hablamos de, digamos, de infecciones, ¿no es cierto? Estas constantes van variando, la tasa de infectabilidad, la tasa de recuperación varían en función de las medidas que vayamos tomando en el tiempo. Entonces, digamos, eso ya implica una modificación del modelo original para resolver el mismo problema que era el de infecciones, ¿ya? Entonces, ahora, como ya falta solamente un minuto, voy a compartirles otro enlace para que se conecten, ¿ya? Entonces, pilas con eso. Ya nos vemos en un ratito.